Interesante, amigos. Según esta información, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no perdería su cargo, ni siquiera si su detención se prolonga por meses, lo dice en este nota, cual escuchemos. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no perderá su cargo ni siquiera si su detención se prolonga por meses. María Cecilia Largacha nos explica las razones. En la memoria de los ecuatorianos hay un hecho que podría servir como precedente. El día de ayer a las 12 de la noche, de acuerdo a lo que manifiesta la Constitución, cesó en sus funciones el señor vicepresidente de la República, Jorge Glass. Eso era porque Glass había cumplido 90 días sin ejercer su cargo. Él se encontraba detenido por el caso Odebrecht, así que, según la Constitución, se cumplía con la figura de abandono del cargo. En mi opinión... Pero ese caso, dice André Benavides, no se puede comparar con el de ahora, con el del alcalde de Guayaquil. Las reglas no son las mismas, como por ejemplo para el caso de presidente o vicepresidente de la República, en las cuales existe por mandato constitucional un plazo máximo de 3 meses. Creo que ese es uno de los vacíos que actualmente tenemos en el COTAD. El COTAD es el Código Orgánico de Organización Territorial y regula la estructura política y administrativa del Estado. Los gobiernos autónomos descentralizados se rigen por el COTAD. Y no, en él no dice que hay un plazo específico para que se configure un abandono del cargo. Creo que más allá del proceso como tal que se está llevando en este momento, más bien el caso de Aquiles Álvarez nos muestra también los vacíos que tiene sobre la materia el COTAD. Lo que sí dice el COTAD es que el vicealcalde subrogará al alcalde en caso de ausencia temporal mayor a 3 días y durante el tiempo que dure la misma, y que en caso de ausencia definitiva asumirá hasta terminar el periodo. No explica qué sería eso de ausencia definitiva, aunque algunos causales son obvios: fallecimiento, terminación del periodo, destitución, y hay algo más. Obviamente que otra causal es la pérdida de derechos políticos, y cuando uno recibe una sentencia penal, pierde sus derechos políticos, lo cual le impide ejercer el cargo. Es decir, que mientras el alcalde tenga prisión preventiva, mientras no tenga sentencia, podrá seguir siendo alcalde, aunque lo subrogará la vicealcaldesa, más allá del tiempo que dure su proceso judicial. Interesante, amigos. Vamos a ir a otro dato. Y a pesar de que el gobierno dice que tiene una política súper fuerte, amigos, con la cuestión de la seguridad, que tiene controlada, dice él, casi ya la inseguridad en el país. Miren, alias Lobo Menor fugó pese a controles que debía realizar el SNAI sobre su régimen de prelibertad, otorgado por un juez en otro caso de asesinato de 2022. La unidad antiinteligencia de la policía elaboró un informe que señala irregularidades y falta de supervisión, permitiendo su actual prófugo en la investigación por el atentado de Fernando Villavicencio. Escuchemos. Y alias Lobo Menor fugó pese a los controles que debía realizar el SNAI sobre su régimen de prelibertad, otorgado por un juez en un caso de asesinato en 2022. La unidad antidelincuencial de la policía elaboró un informe que señala ¿Dónde está el irregularidades y falta de famoso supervisión del Plan SNAI. Fénix? Los detalles a continuación. 3 cabecillas del grupo criminal Los Lobos han sido vinculados recientemente con el magnicidio de Fernando Villavicencio. 2 están presos y solo uno se encuentra prófugo, Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor. Su fuga ocurrió en medio de irregularidades o falta de control del SNAI al régimen de prelibertad otorgado en 2022 por el juez de garantías penitenciarias de la Tacunga, Víctor Barahona. Así lo concluye la Unidad de Investigación Antidelincuencial de la Policía UIAT en un informe del 26 de enero. Según el documento, la institución penitenciaria, mediante la Unidad de Reinserción Social Quito número 1, incumplió disposiciones de control básicas de la sentencia, no realizó las visitas mensuales al domicilio del sentenciado en el sector El Bosque, ni informó al juez inconsistencias en las actividades virtuales que reportaba, como fotografías de respaldo de asistencia repetidas y con el rostro cubierto. Pero más allá de las inconsistencias en las fotografías, lo que alarma es que el segundo cabecilla al mando de Los Lobos se presente con informes al correo del SNAI, cuando la sentencia inicial ordenaba que lo haga semanal y presencialmente en un centro del SNAI. Además, debía informar personalmente cada 30 días sus actividades a la dirección del centro, acreditar una actividad laboral o educativa, pernoctar en su domicilio y no salir de la ciudad. En su informe de descargo del 2 de febrero, la Unidad de Reinserción Social del SNAI recomendó
reconoció que recomendó al juez permitir que el lobo menor presente sus actividades fuera del centro por un antecedente violento. El 6 de abril de 2022, una balacera en una de sus comparecencias dejó herido a un agente penitenciario. En respuesta, el juez resolvió dejar a discreción de la unidad las acciones para precautelar la seguridad en el lugar y así cumplir sus disposiciones. En el informe no consta la justificación del trabajador social que incumplió repetidamente con la obligación de visitar el domicilio del sentenciado. Se desplazó recién el 2 de febrero, pero Aguilar ya no estaba en el lugar. Todos estos documentos están en conocimiento de la Unidad de Garantías Penitenciarias de la Tacunga, que deberá analizar si resuelve el incumplimiento de la prelibertad del lobo menor y la revoca, aunque ya sea demasiado tarde. También, amigos, les comentamos que el 13 de febrero Ecuador y Estados Unidos concluyeron las negociaciones de acuerdo de comercio recíproco previsto para suscribirse en las próximas semanas. Cerca del 50% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, unos 3.200 millones, ingresarán al mercado estadounidense sin aranceles. Sin embargo, existe preocupación en otro sector clave. Escuchemos. El 13 de febrero, Ecuador y Estados Unidos concluyeron las negociaciones del acuerdo de comercio recíproco previsto para suscribirse en las próximas semanas. Cerca del 50% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, unos 3.200 millones de dólares, ingresarán al mercado estadounidense sin aranceles. Sin embargo, existe preocupación en otro sector. Carla Delgado amplía la información. Ecuador y Estados Unidos concluyeron el acuerdo de comercio recíproco ART, el primer instrumento bilateral de acceso a mercados negociado entre ambos países en toda su historia comercial. Los detalles se han ido conociendo progresivamente. Entre los beneficios inmediatos con la entrada en vigencia del acuerdo, aproximadamente el 50% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, unos 3.200 millones de dólares, ingresarán al mercado estadounidense con 0% de sobretasas. Entre los productos beneficiados constan flores, arándanos, aguacates, piñas, banano, plátano, mangos, café y cacao, lomos de atún. El gobierno estima que las exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos podrían crecer en promedio un 15% anual hasta 2030, lo que implicaría duplicar los envíos en ese periodo. Y lo considera un primer paso hacia un eventual tratado de libre comercio. Sin embargo, el sector camaronero no está incluido en la reducción inmediata de la sobretasa al 0%. El presidente de la Cámara de Acuacultura advirtió que el sector mantiene una desventaja competitiva que ya se viene sintiendo desde el anuncio del arancel recíproco el año pasado. Cuando el presidente Trump anunció por primera vez los aranceles recíprocos a un 10% para el Ecuador y luego un 15% meses después. Esa desventaja se siente en el mercado porque usted tiene compradores, ¿no?, que aducen que pueden escoger otros países que ofrecen camarón a precio más competitivo. El camarón es hoy el principal producto de exportación del Ecuador, incluso por encima del petróleo. 1 de cada 3 dólares que ingresan por ventas externas proviene de esta actividad. Bueno, amigos, por lo menos eso sí ya suena como una buena noticia después de tanta mala noticia. Esperemos de que así, amigos, se pueda realmente mejorar lo que es la exportación del comercio ecuatoriano, porque con esta cuestión de la frontera con Colombia, que también que se ha bloqueado mucho del comercio, bueno, no se ha bloqueado, sino que ya sale más caro. Realmente el sector productivo de nuestro país está bien, pero bien golpeado. Bueno, esto pareciera que fuera algo bueno que ha hecho el gobierno, pero esperemos, amigos, que continúe de esa forma, porque para eso se quiere un gobierno, para que haga las cosas bien, no solo para que esté atacando con impuestos, despidiendo gente y un montón de cosas, ¿no? Bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse.